Muy buenas a todos los que nos van a estar escuchando esta vez en diferido, porque como nos adelantamos ahora por motivos no legales, pero sí ajenos a nuestro control, este partido se va a emitir en diferido, o sea que se están escuchando esto probablemente. Bueno, probablemente no, el partido ya habrá acabado de todos modos. Yo soy Juan José Galindo y voy a narrar este partido que enfrentará al Trujillo Club de Fútbol y al Extremadura Unión Deportiva B en el debut del filial del conjunto azulgrana en esta tercera red. Los equipos saltarán al campo con los siguientes 11. Para el Extremadura tenemos con el dorsal número 1 a Sergio, dorsal número 2 para Chino, con el 3 Peleteiro, 4 para Reverte y 5 para Asan, 6 para Ale, 7 para Piru, 8 para Moy, con el 9 Diego Felice, 10 para Migu y con el dorsal número 11 Lado. En el banquillo para posibles sustituciones tenemos con el dorsal número 12 a José Cortés, 13 para Alejandro, con el 14 Marín, 15 para David Moquera y con el 16 Manu Mulero. Entrenador Ziski. Para el Trujillo tenemos con el dorsal número 1 a Jordi, número 4 para David Díaz, el 3 en el dorso para David Pérez, número 6 para Dani Aparicio, luego tenemos también a Manu Boazo, 16 para Juanji, 8 para Manzano, 20 Moga, 11 Chori, 19 Carlinos y 7 Joseru. En el banquillo para posibles sustituciones tenemos con el dorsal número 13 a Yuri, con el 9 Vaquero, 17 Yeñi, 5 para Busi, con el 15 Antonio, 18 Darío y con el 22 John. Esperamos hasta que los jugadores den la entrada al terreno de juego aquí en el estadio Julián Gracia de Guayana. Ángel. Hoy, esta vez Ángel no me acompaña en la retransmisión ya que está haciendo fotos, pero bueno, ya que lo dijimos en la retransmisión de esta mañana, si quieres cuéntale a los que nos están escuchando esa historia que tienes tú con este estadio de Trujillo. Hombre, pues faltaría más. En el Julián García del Guadiana debuté yo en la tercera división como árbitro asistente, así que ahí queda la anécdota. Aquí en este campo debuté en la tercera, en un Trujillo Racing Valverdeño el pasado año. Bueno, pues esperemos que tenga algún otro partido más en tercera, Ángel. Ojalá, seguro que sí, hombre. Como ya digo, esperemos a que salten los jugadores al terreno de juego. Saltan los jugadores al terreno de juego. El Trujillo que viste de azul y el Extremadura con la camiseta negra de la que ya no tiene acostumbrado desde el curso pasado. Aquí se colocan los jugadores de ambos conjuntos. Salen también el trío arbitral y ya se procederá a las fotos protocolarias. Ángel. Y bueno, la jornada acabó así. Tenemos el partido que se jugó el sábado 11 fue una victoria 2-0 a domicilio del Diocesano contra el Generense, que ya comentamos en la retransmisión de esta mañana. Empate a 1 entre Calamonte, Badajoz B y CD Azuaga 1, Miajadas 1. Luego se jugarán ahora a las 6 el Trujillo Extremadura B y más tarde en horario unificado a las 7 tenemos un Villafranca Olivenza, Plasencia Club Deportivo Don Álvaro, M de Azucha El Arroyo y Moralo Jerez. En la clasificación, al haberse jugado solo 3 partidos, tenemos al Diocesano con 3 puntos, Badajoz B con 1, Calamonte con 1, Azuaga con 1, Miajada con 1 y a partir de ahí todos los demás equipos, como es lógico, con 0 puntos al no haber disputado todavía ningún encuentro. Y ya recuerdo que os podéis suscribir al canal de YouTube. Ya llegamos a los 888, estamos ya muy cerca de ese objetivo que nos marcamos el año pasado, que eran los 1000 suscriptores. Ya sabéis, si estáis viendo este vídeo no cuesta nada darle, hacer scroll, como quien dice, darle para bajar el ratón, clicar en el botón de suscribir.
es poco para vosotros puede parecer poco, pero a nosotros nos da mucha ayuda. Que colegiado esperando a que den las 6 justas de la tarde para que el balón comience a rodar. Comienza el partido aquí en el Julián García del Guadiana. Tiene el balón en Trujillo, que va a buscar rápidamente el cambio de orientación a banda izquierda de Pejachino. Recupera ahora el conjunto azulgrana. Van a buscar el balón en largo. El control de Diego Felices se va a largo. Recupera otra vez más de Extremadura, otra vez banda izquierda, buscando que el balón no salga. Y esa entrada ha sido muy dura. Entrada del dorsal número 14 de Manu Boazo, una entrada bastante dura para iniciar el partido, pero sin repercusiones para ninguno de los jugadores. Será Moy quien ponga el balón colgado. Primera ocasión del partido para Extremadura, esta vez será a balón parado. Veremos en qué resulta esta jugada del conjunto entrenado por Ziki, que ya empieza a dar órdenes desde el banquillo como lo tiene acostumbrado. Marca jugada Moy. Se acerca también por ahí Piru para ayudar a la jugada, pero al final va a ser balón colgado al área. Efectivamente, ese balón es demasiado bajo y, bueno, por poco van a nuestro campo. Será saque de banda para Extremadura. ¡Hey! Sacará Luis Peleteiro desde saque de banda. Busca apoyo en la bajada con el pecho. Era del lado. Nada, otra vez más saque de banda para Extremadura. Amigo. Otra vez más el balón desde saque de banda. Juegan con Nasan. Nasan tiene que retrasar el cuero para que controle a Ale. Ale va a buscar el cambio de orientación a la banda derecha para que controle Piru. Se va largo. Va todo bien, ¿verdad? Vale, perfecto. Bueno, todos los problemas de estar en un campo de tercera, que la verdad es que está bastante bien acondicionado, pero bueno. Es normal que no haya recoge pelota, también pasa muchas veces, de hecho, en el propio campo Hito, o sea que nada que reprocharle al Trujillo. Recupera otra vez más el cuero de Extremadura después de una jugada nada exitosa del Trujillo, del equipo local que viste de azul. Ojo porque esta sí puede ser peligrosa, busca el cambio de orientación a banda derecha para que controle a Carlinos. Se mantiene el balón al final, no será posición para la Extremadura. Balón sacado de banda, la peinada de Diego Felice, que hoy está jugando de hombre como hombre más adelantado. Quiere despejar el cuero de la defensa de Extremadura, pero consigue su posición a través de un saque de banda. Otra vez más intenta sacar de Extremadura el balón jugado. La controla de cabeza, era al lado. La recuperación del Trujillo en campo contrario. Está muy atento, era el dorsal número 8. Era muy para recuperar el cuero. Balón largo. Recupera la defensa del Trujillo, la presión de dos hombres de la Extremadura. Balón en largo, muchos balones en largo en el partido de hoy. Despeja otra vez más los zagueros del conjunto azulgrana, no, iban de negro. Tiene otra vez más el cuero del conjunto entrenado por Ziki en banda derecha. Es Asan. Retrasa para el dorsal número 2 para Chino en el lateral derecho. Chino busca el cambio de orientación, puede ser bueno, de hecho. ¡Ay! El control defectuoso, era una muy buena jugada. Era una muy buena jugada, se le escapó el control. Se le escapó el control, amigo. Sigue teniendo el cuero de Extremadura en esa banda izquierda. Recupera el Trujillo. Inicia la carrera el dorsal número 11. Sigue teniendo el cuero del Trujillo. Esta vez cambian a la banda izquierda. Tienen que reanudar la jugada y parece que ha pitado el colegiado fuera de juego. Era Chori quien conducía el balón desde ese centro del campo. Será Sergio a poner el balón de César fuera de juego. Rápidamente busca
a un hombre adelantado, nada, balón largo, facilito, manso, a las manos de Jordi. Jordi coordena a sus hombres, va a buscar otra vez más un saque en largo, es defectuoso, pero al final encuentra a su destinatario, recupera rápidamente el Extremadura, inicia la carrera de Diego Feliz en la presión, que se encuentra con uno de los defensas del Trujillo, que hizo la pantalla correctamente y recupera otra vez más el cuero el conjunto local. Balón en largo otra vez buscando esa banda izquierda, está por ahí Asan intentando despejar, es Javi Chino que también hace su trabajo y manda balón arriba, está por ahí Diego Felice, pero sale el balón por saque de banda. Y bueno, partido bastante parado, normal en un partido de tercera, no se vio también el año pasado con el Extremadura, que era un partido que al inicio siempre costaba a los dos equipos carburar y parece que se está cumpliendo con ese papel de encuentro. Ojo a esa entrega porque puede ser defectuosa. La solventa Manu Baezo, va a buscar el balón en largo para el dorsal número 19, Carlito. Despeja la defensa de Extremadura, que quiere recuperar el cuero, pero se hace con ella el Trujillo en el centro del campo. Ahora controla Dani Aparicio, el dorsal número 6, que va a buscar el cambio de orientación a esa banda izquierda para Chori. Sigue Chori, se interna en el área, puede ser peligroso el disparo. ¡Fuera! Primera ocasión del Trujillo, que ya le está empezando a meter el miedo en el cuerpo a una Extremadura que sí es cierto que está muy bien posicionado, pero no termina de convencer. Sí, ponga otra vez más Sergio, ahora poner el balón en largo. Da un paso, otro golpe a el esférico, ese balón sale desviado, pero se sigue haciendo con ella el Extremadura, la peinada de lado, buscado muy. Recupera otra vez más el cuero, el conjunto azulgrana en el centro del campo, la tiene ahora en banda izquierda. Era Peleteiro que buscaba el pasar al hueco, pero despeja la defensa del Trujillo. Balón otra vez más para el Extremadura. Se hace con ella Chino, tira el recorte, el autopase, sigue Chino por esa banda derecha. Tira el recorte, se está luciendo Chino en la internada, el pase al exterior era bueno, pero se anticipa la defensa del Trujillo. Ojalá posible contra la tiene Chori, va a buscar la pared, el pase primer toque, la pincha Asan recuperando el cuero. Inicio otra vez más, jugada de Extremadura, va a buscar efectivamente el cambio a la banda izquierda, no era para Moy, era para Mico, va a buscar el disparo, ¡fuera! Segunda ocasión del partido otra vez para Extremadura, Fiki que se sienta en el banquillo contento con la jugada, pero yo creo que eso podía haber acabado en algo más. Bueno, así gran jugada tercera del Extremadura que acaba en una ocasión a puerta, eso es importante, finalizar jugada. Trae más balón en largo buscando al punta, como no, como siempre. Se anticipa por ahí Asan, pero se sigue haciendo con el cuero el Trujillo. Despeja rápidamente la defensa de la Extremadura. Está por ahí Mugi que recoge el cuero. Ahora el lado, busca el pasar al hueco. Despeja otra vez más la defensa del conjunto local. Ojo al cambio de orientación a banda derecha que puede ser peligroso. Consigue que no salga Carlito encimado. Era por Peleteiro. Recupera la defensa de Extremadura. Otra vez más Peleteiro. Juega en corto y saque de banda para el Extremadura. Sigue teniendo el cuero el Trujillo, que lo ha recuperado después de un fallo en el saque de banda de Extremadura. El dorsal número 3 es David Pérez, que iniciaba jugando por esa banda izquierda. Un Trujillo que está buscando mucho cambio de orientación, pero está de busca el pase interior. Tiene que despejar la defensa de Extremadura. Eso tenía mucho peligro, tenía veneno. El balón que sale a saque de banda. Rápidamente se pone Manu Boazo para reanudar la jugada desde la banda derecha, pegada a la línea del centro del campo. Y otra vez más despejar el Extremadura, manda el balón fuera. Manu Boazo parece que es el encargado de los saques de banda del Trujillo. Saca el balón buscando el control de José Luz de pecho, se la cede a Carlino, despeja Luis Peleteiro, no se complica la vida, manda balón en largo. La pinchada de Dani Aparicio, va a buscar el cambio de orientación para Chori, se anticipa Chino. Ojo porque sigue Chino, quiere buscar la asociación, recorta, se la cede a Asan que está mejor posicionado y falta para Chino. Falta sobre Chino, tendrá el balón en Extremadura.
Pichino porque parece que se duele, pero vamos, yo creo que será un golpe en la cara, no es nada grave, podrá continuar sin problemas. Sigue teniendo el cuero de Extremadura, esta vez Asan va a buscar con lado el control, se anticipa el centro del campo del Trujillo que recupera el cuero, ojo la presión, hayan agarrado a un jugador de Extremadura y el colegiado pita falta. Bueno, un inicio de partido bastante entretenido, la verdad es que los dos equipos están proponiendo un juego bonito, explosivo, también en alguna que otra ocasión, y los entrenadores como siempre animando a sus jugadores, dándole indicaciones, como no podía ser de otra forma, ¿no? Veremos en qué acaba esta jugada de Extremadura. Era Piru que buscaba el desmarque, pero al final no se entendió con su compañero, era con el dorsal número 8, con Moy. Parece que van a buscar el disparo, no, se colocan el balón. Veremos qué hace el Extremadura en esta jugada de balón parado. El colegiado poniendo orden en el área, marca jugada Moy, parece que va a buscar el centro, el segundo palo, puede ser peligrosa, córner para el Extremadura. Córner no, al final ha sido saque de puerta. Fue saque de puerta para el Trujillo. Ah, no. Bueno, me dice aquí mi compañero Ángel que no, que fue mano en el remate. Trae más Jordi, va a poner el balón en largo. Ahí en la pelea Moy se lleva el esférico, la baja al lado de pecho, el Extremadura en la banda derecha y falta sobre Migú. Tiene el cuero de Extremadura, Javi Chino va a buscar el cambio de orientación, era otra vez más para Mifu, recupera el Extremadura después de haber perdido por un momento la posición del esférico. La tiene Asan que le pone calma, juega con Ale, es otra vez más. Asan va a buscar el balón en largo, esa banda derecha, puede ser peligroso, el jugador de Extremadura, se resbaló Piru. Era una muy buena jugada para el conjunto, hoy no azulgrana, pero un resbalón, bueno, un fallo que puede tener cualquiera, será saque de puerta para el Trujillo. Minuto 12 de encuentro, sigue todavía el 0-0 en el electrónico. Balón en largo del portero, se queda corto, puede recuperar el Extremadura en el centro del campo, pero se lleva Carlino, sigue Carlino por esa banda derecha, cimado por Mifu y por Peleteiro, se anticipa Peleteiro, recupera el cuero de Extremadura, tiene que mandar balón en largo, era Ale, buscando a Diego Felice, la recupera Diego Felice en esa banda izquierda, puede ser peligroso y tira el recorte, Diego Felice, le hacen una entrada bastante bien acertada y consigue sacar un saque de banda al Trujillo. Ziki dándole órdenes a Peleteiro, efectivamente. Bueno, un Ziki que sí es cierto que no lo ha sentado muy bien esta última jugada. Hecho como el Trujillo ha conseguido llevarse un saque de banda. La baja con el pecho José Lu, que está siendo el hombre de referencia. Y dice el asistente que ese balón salió por banda, será posesión para la Extremadura. Ah, no era posesión para Extremadura, perdón, era falta sobre José Lu, fallo mío. Era falta sobre José Lu. Sí, pondrá a ponerle a Chori. Además, Chori va a buscar el balón en esa banda derecha, es peligroso para Carlino, se anticipa Mifu. Le aparece en la presión, va a buscar el centro, rebota en Mifu. Y no consigue evitar la defensa que salga por la línea de fondo, será córner para el Trujillo. Marca jugada, el jugador Trujillo, parece que Chori efectivamente levanta los dos brazos ordenándole a sus jugadores qué hacer. Pone el balón al primer palo, el remate se va alto. Se le complicó demasiado ese remate cabeza a Sergio. El asistente que parece que ha dado puerta para el Extremadura. Bueno, sacará a Sergio con el balón a ras de suelo.
Sergio con mucha potencia, buscando a Diego Feliz en los al número 9 el día de hoy. Despeja otra vez Javi Chino de cabeza. Era ahora el número 8 Manzano, que mandó el balón arriba, le intenta pinchar a Diego Felices, se la lleva a Chori. Chori entre dos la pierde, recupera a Lado en esa banda izquierda. Lado que retrasa para Peleteiro, Peleteiro tiene que buscar apoyos. La tiene ahora Ale. Ale cambia el juego para el dorsal número 6. Para reverte otra vez más. Balón en largo buscando a Mifu, tiene que despejar la defensa del Trujillo directamente a banda. Tiene el balón Peleteiro en banda izquierda, en ese sector izquierdo del campo del Trujillo. Se la va otra vez más banda para el Trujillo. No ha conseguido tensar bien esa triangulación en Extremadura y será banda para el conjunto local. Es el dorsal número 14, Manu Beazo, que manda balón largo, este saque de banda, tiene que despejar Ale, que recordemos que el entrenador del juvenil ha tenido hoy un día movidito, el dorsal 5 del Extremadura, y falta en el salto de Diego Felices. Va a ser el dorsal número 4, David Díaz, quien ponga en juego esa falta que se ha producido en el campo propio del conjunto local del Trujillo, que hoy viste de azul. Balón en largo, buscando a nadie, porque no encuentra a destinatario, tiene otra vez más la posesión de Extremadura. Balón en largo, buscando apoyos en el campo propio de Trujillo, prácticamente en el área. Ese despeje puede ser peligroso. Se anticipó al final Manzano, la deja de cabeza de Extremadura, pero recupera el cuero el dorsal número 20, Moja. Va a buscar el pase para José Lu, se anticipa Sergio, que la deja salir, al final no. Al final la coge y dispondrá de Extremadura de una nueva jugada. Otra vez más, balón en largo, esta vez desviado a la banda izquierda de Extremadura, a la derecha del Trujillo, y será otra vez más posición para Extremadura de saque de banda. Es Luis Peleteiro, que va a poner el cuero jugado, el pase de primera que no se va. Sigue buscando la Peleteiro, a recuperar a Chori. Asan se anticipa, pero sigue teniendo el esférico Chori. Ojo a la jugada porque puede ser peligrosa. Falta. Falta de Ale, será banda para... Bueno, falta, perdón. Falta, obviamente será falta. A favor del Trujillo. Ojo a la jugada del Trujillo porque puede ser peligrosa. Se anticipa Asan, pero ojo el disparo de Manzano. Se va alto. Además Sergio jugará el cuero desde su propia portería. Balón otra vez más, esa banda izquierda la que está concentrando todos sus saques. Pelea el cuero de Extremadura, pero se la lleva el Trujillo con mucha facilidad. Ángel. Que pone en Twitter que el partido es diferido, que no nos hemos acordado de ponerlo. Voy a hacer un ordenador en Twitter que el partido es diferido, ¿vale? Tenía que estar abierto Twitter. Recupera el cuero de Extremadura, se quejando una falta, puede haber contacto, pero el árbitro dice que no, que sigan, la tiene Mifu en la banda izquierda, tira el recorte, lo amago con el cuerpo, se trastabilla Mifu, recupera el Trujillo, pero al final el balón salió, saque de banda para Extremadura. Otra vez más Luis Peleteiro desde la banda jugando el esférico. La intenta llevar lado y juego peligroso. Juego peligroso. Efectivamente.
Está bien pitado por el colegiado. Tendrá Extremadura una ocasión muy peligrosa en esa esquina izquierda del campo. Era David Díaz. Bueno, recordamos que os podéis suscribir ya si estáis viendo este partido. Bueno, tampoco hace falta que busquéis mucho, simplemente deslizéis un poquito para abajo la pantalla y al lado del nombre del canal, el botón de suscribir. Para vosotros, ya les digo, para vosotros puede parecer poco, pero para nosotros es muy importante. Estamos a punto de llegar a esa meta que teníamos de los 1000 suscriptores y este año se vienen cosas interesantes, o sea que ya sabéis, para estar al día de todo lo que pase, os suscribís, que no cuesta nada y seguro que os traemos contenido de calidad este año. Pondrá el balón jugado. Era muy marca jugada, el balón centrado al segundo palo. Despejó Jordi, será saque de esquina. Además se dirige Moy a poner el balón de saque de esquina. El que está poniendo en juego todas las jugadas. Balón parado del Extremadura. Ziki dándole órdenes a sus jugadores, bastante animado, por así decirlo. Vamos a dejarlo en animado. En marca jugador número 8 de la Extremadura. Probablemente ponga el balón al punto de penalti o al primer palo. Eso lo veremos dentro de unos segundos. Efectivamente, jugada ensayada. Ojo, el remate de Chilena, fuera. Bueno, yo creo que quizás era lo que menos nos esperábamos. Era Ale quien remataba de esa manera tan acrobática, pero al final no tuvo suerte. Será saque de puerta para el Trujillo. Extremadura que sí es cierto que no se ha movido de ese 4-4-2 o 4-1-4-1 tan típico al que nos suele tener acostumbrado, pero por ejemplo poner a Diego Felices arriba es una variante que pocas veces hemos visto y que de momento parece que está surtiendo efecto. Recupera ahora el Extremadura de la cabeza, se le llama a Mifo en esa banda izquierda, juega atrás con Peleteiro de primera para Moy, la triangulación del Extremadura que surte efecto, sale, retrasa para Sergio. Sergio controla, tiene que mandar el balón arriba buscando a Diego Felice. Ojo lado en el desmarque que se lleva el esférico. Al final no. Despeja otra vez más el Trujillo. Este partido parece voleibol y falta en el centro del campo sobre Asan. Protesta la grada por el balón para el Extremadura. Ojo, la jugada puede ser peligrosa. Balón en largo a la banda derecha. Al final no llegó Piru. Será saque de puerta otra vez más para el Trujillo. Sacará Jordi. Y bueno, para los que estéis interesados en saber cómo va el Extremadura, de momento va 3-0, perdiendo a domicilio contra el Unionista de Salamanca con doblete de Raico de Rodríguez y gol de Ferroman. Recordemos, el último gol del Unionista fue en el minuto 30. Desde entonces no se ha movido el marcador. Sí es cierto que en el descanso se han producido dos cambios. Se han ido Morcillo y Toribia, han entrado Musa Dramé y Villa Cañas. Como siempre, os mantendremos informados del devenir del Extremadura en esta aventura en Salamanca. Cada vez que cuando se produzca alguna novedad. De momento el Cuero tiene en Trujillo en saque de banda. Será otra vez más Manu Boazo que ponga el balón desde saque de banda buscando a Joselu entre 2-3 hombres. Se la lleva a Joselu. El pase hacia atrás no llega a su destinatario. Otra vez más banda para el Extremadura. Balón jugado, se pelea con el Diego Felices, se la pincha al lado, intenta quedársela al dorsal número 11 del Extremadura, no lo consigue, recupera el Trujillo, esa en derecha, falta de lado sobre Manzano, será balón para el Trujillo. sea, otra vez más una jugada, balón parado bastante peligrosa, esta vez en campo del Extremadura y a favor del Trujillo. Se pondrá otra vez más Chori.
a golpear al esférico, amaga con el centro, al final sí, centro, ojo, puede ser peligroso, atrapa a Sergio. Atrapa a Sergio, ese centro iba demasiado largo, no se entendió con sus jugadores, inicia la jugada de Extremadura porque puede buscar la contra, pero recupera rápidamente la defensa del Trujillo. Se la lleva ahora José Lu, otra vez más en esa banda izquierda que está siendo omnipresente en el ataque del conjunto azul. Recupera el Extremadura, saque de banda. Como decimos, minuto 25 de partido, no se ha movido el marcador. Sí es cierto que ha habido un par de buenas ocasiones por parte de ambos equipos, pero de momento nada, 0-0 en el electrónico, resultado gafa. Reanuda la jugada rápida, se saque de banda el Trujillo, otra vez más. José Lu, como he dicho antes, omnipresente, están todas. José Lu está siendo bastante determinante. Sí es cierto que no ha conseguido marcar, pero me está gustando mucho el dorsal 7 del Trujillo. Ojo, el cambio de orientación puede ser peligroso. Se la lleva a Mifu, se deja el balón atrás. Va a buscar la internada, probablemente el disparo. Mifu dispara. Despeja la defensa del Trujillo, se la queda el dorsal número 3 que manda saque de banda. Era David Pérez. Sacará desde esa banda derecha Chino, al número 2 en el lateral derecho. Le dice a sus jugadores que se alejen, que va a poner un balón en largo prácticamente en el área. Al final no, juega con el lado. Otra vez más Chino, esta vez sí pone centro al área. Atrapa a Jordi, sin problemas, balón para el Trujillo. Extremadura que sí es cierto que no me termina. Me está pasando un poco como en la retransmisión de esta mañana con el juvenil, ¿no? Que están jugando bien, pero en los últimos metros no termina de carburar. Sí es cierto que han tenido alguna otra ocasión peligrosa, pero más allá de eso no han tenido esa ocasión que metan el miedo en el cuerpo, como puede ser esta balona de espacio, puede ser peligroso. Gran parada de Sergio. Se anticipó el portero de la Extremadura al disparo de Moja. Balón a saque de esquina, gran intervención del cancerbero de la Extremadura que evita el 0-1. Marca jugada Chori. Todos los jugadores del Trujillo, -3 en el área. Va a buscar el punto de penalti. Despeja Sergio con los puños, pero el balón todavía no ha salido. El centro de primera de uno de los jugadores del Trujillo se la lleva a José Lu, que está siendo muy importante, como he dicho antes. Y parece que ha pitado el asistente. Balón para el Trujillo, fue falta en el despeje. Marcado pasos el árbitro de la barrera de la Extremadura. Solo hay 2 hombres, los demás están todos en el área como una piña defendiendo esta jugada del Trujillo porque puede haber bastante peligro. Últimamente está siendo más, se está encontrando más acertado de cara a puerta del conjunto local. A poner Chori el balón colgado al área, aunque busca el disparo. Atrapa a Sergio. Atrapa a Sergio que decide pausar. Corría, se le marcaba a Piru, pero va a decidir no iniciar la contra. Los compañeros le dicen que busque la banda izquierda. Sergio, que no tiene ninguna prisa. Ahora sí, manda el balón en largo. Está por ahí lado también Mifu. Despeja la defensa del Trujillo, pero se la encuentra el Piru para Diego Felipe. El control largo. Atrapa a Jordi. Y ojo porque hay uno de los jugadores del Trujillo en el terreno de juego. Se duele un golpe en el gemelo, posiblemente en un choque con uno de los jugadores de Extremadura. Creo que era con Mifu. Esperemos que no le pase nada, pero no tiene buena pintada. El dorsal número 4 es David Díaz. Parece que se levanta, pero se ha quedado bastante aturdido. No, perdón, no era el 4, era el 14, era Manu Beazo. A Manu Beazo le da ahí un manzano, un par de collejas, como diciendo, levántate, que tampoco tiene nada. Y se va a reanudar el juego con saque de puerta para el Trujillo. El portero del conjunto local que se adelanta al esférico, no hay nadie presionando, o sea que puede tirarse todo el tiempo del mundo. Ya se movía Diego Felices, pero fue tarde porque el cancerbero Jordi mandó el balón en largo, recupera la defensa de Extremadura.
Era Lado que se libraba del Cuero en el salto. Diego Félix en la presión. Recupera Extremadura. Era Moy que va a buscar el cambio a banda derecha para Chino. Se anticipó. El dorsal número 20 Moja se manda el balón a banda para Extremadura. Y parece que va a haber pausa para hidratación, efectivamente. Pausa para hidratación y bueno, vamos a aprovechar esta pequeña pausa para comprobar cómo va el primer equipo. Sigue el marcador 3-0 allí en Salamanca. No se ha producido ningún cambio en Extremadura desde el descanso que salieron Musa de y Villacaña, como ya he dicho antes, en sustitución de Morcillo y Toribio. Sí es cierto que antes, en el minuto 28, Viera entró en sustitución de un Lolo que se había dado un golpe y, bueno, tal y como está la situación del club, prefirió el pivote del Extremadura no arriesgar, totalmente lógico, y entró en el terreno de juego Viera, que llevaba desde el año pasado sin jugar con el primer equipo, también un jugador que ha estado muy lastrado últimamente por unas lesiones, más concretamente en esa rodilla que tanto problema le ha estado dando. Bueno, mientras paran para ver los jugadores, nosotros también vamos a hacer un pequeño descanso, volvemos en 1 minuto o 2. Ya estamos de vuelta. Yo también, bueno, al fin y al cabo, yo también necesito pausa de hidratación, que esto de estar hablando solo parece que no, pero te seca la garganta. Estaba Ziki y el asistente dándole órdenes a sus jugadores, animándoles, sabiendo que es un partido que sí es cierto que es la primera jornada, pero a todo el mundo le gusta irse en el autobús de vuelta con 3 puntos, con 3 puntitos en el saco y un partido yo creo que bastante igualado. En el campo de equipo se pueden llevar la victoria, incluso un empate, así que qué menos que dar ánimo a tus jugadores y ordenar nuevas jugadas, ¿no? Que al fin y al cabo, para algo está la pausa de hidratación, aparte de para hidratarse, como dice el nombre. Recordemos, tenía el balón de banda derecha, el Extremadura sacará Chino. Ya Chino juega con Asan otra vez en esa banda derecha. Se apoya, sigue, recibe otra vez el Cuero Asan, al número 4. La tiene ahora Piru. Busca el pase en largo para Chino en esa banda derecha. La carrera consigue controlar Chino y el balón que sale según lo que ha visto el asistente. Estaba más cerca que yo, lo habrá visto mejor, obviamente. Y será saque de puerta para el Trujillo. Manda el balón en largo al conjunto local. Se la lleva con en 2 tiempos. Chori encimado por Asan. Rebota el Cuero un par de veces, pero se sigue llevando el dorsal número 11 y falta. Falta clara del pivote de Extremadura. Y no se ha llevado una tarjeta amarilla, pero perfectamente el colegiado se la podía haber sacado. Domingo, uno de los asistentes sigue dándole órdenes a sus compañeros, más concretamente a Piru, diciéndole que se coloque mejor en esa barrera. Se va a preparar Chori para la jugada balón
parado, le da orden a su compañero levantándose el brazo derecho, como ya ha hecho más de una ocasión en el partido de hoy. También vemos cómo Diego Felices, no era Diego Felices, era Lado, se coloca en el centro del campo para buscar una posible contra. Va a ser Chori, balón colgado al segundo palo, puede ser peligroso el remate. Salió fuera, no consiguió acertar con el esférico David Díaz. Más que un remate, fue una peinada para atrás y el balón salió a puerta para el Extremadura. Y ojo, porque parece que hay un jugador tendido en el suelo. Enfoca. Están dos compañeros bueno, no son más bien 3 jugadores de Extremadura y el árbitro comprobando el estado del jugador que está tendido en el suelo, que parece, como digo, parece que sale. Efectivamente sale. Se habrá dolido de un golpe probablemente en el salto a defender la jugada a balón parado. Más concretamente parece un golpe en la cabeza, pero de todos modos no parece que sea nada grave porque está intentando levantarse por su propio pie, aunque lo van a ayudar a San y Sergio. Finalmente se levanta ya Ale. Se reanudará el juego de ese saque de puerta para la Extremadura. Da inicio, suena el silbato del colegiado Sergio, que pone el balón en largo otra vez más. La banda izquierda está por ahí. Diego Felices no consigue peinarla porque ese balón no era para él, era para al lado. Intenta despejar el Trujillo, por se anticipa Luis Peleteiro. Quiere recuperar el cuero de Extremadura en campo contrario y generar una ocasión bastante peligrosa y consigue un saque de banda. Otra vez más, Peleiteiro busca apoyo, será Mufi quien se desmarcaba. Ojo, el toque tacón de Chori es bastante bueno y pita falta. Había sufrido falta. El dorsal número 11 de Asani tendrá otra vez más el esférico Trujillo. Reanuda el juego el conjunto local, despeja de cabeza, se la lleva al dorsal número 16. ¡Ojo el disparo! ¡Qué gran disparo se ha sacado Juanji! La controló de pecho y de volea desde su propia casa. Mando el cuero con mucha potencia a la portería defendida por Sergio Quesa con una gran mano para evitar el gol. Tendrá el Trujillo una muy buena ocasión otra vez más de ese saque de esquina. Un Trujillo que cada vez se está viniendo más arriba, está jugando en casa con su afición, se está gustando y está poniendo en serio el aprieto de la Extremadura. Otra vez más, jugada ensayada, balón al segundo palo. Otra gran mano de Sergio que vuelve a salvar a la Extremadura. Uy, Sergio, bueno, si os soy sincero, eso desde aquí parecía gol. No sé cómo ha conseguido Sergio llegar a poner esa manopla salvadora, porque no se le puede catalogar de otra forma. Y a ver si el Extremadura se recupera con esta jugada. Aunque no sé si, bueno, ha sacado una falta, si se cuenta cómo recuperarse, lo ha hecho. Al menos lo que ha conseguido es evitar que el Trujillo se vuelva a hacer con la posición, porque estaba siendo bastante incisivo arriba. Se colocan Moy y Peleteiro, van a buscar el balón en largo a esa banda derecha para Mifu. La agarra uno de los jugadores del Trujillo, pero no había nada. Ese balón no se podía pelear, iba demasiado largo. Será saque de banda al final para el Trujillo, para el conjunto local. Como digo, minuto 38 de partido. Sigue el empate a 0 gracias a dos grandes intervenciones seguidas de Sergio, que ha evitado el gol del Trujillo. Recupera ahora la Extremadura, el centro del campo, que se hace con ella el Trujillo. Se anticipa con gran serenidad el dorsal número 6, era Ale, que evita la jugada del conjunto local. La tiene ahora Chino buscando el balón en largo para el lado, otra vez más en esa banda derecha. Está cambiando más de banda de Extremadura para atacar. Y hablando de banda, el balón se fue por la línea lateral. Tendrá otra vez más la posición en Extremadura. Sacará de banda Chino. Parece que va a buscar el balón al área. Al final no.
Hizo el lío a la defensa buscando el juego para Piru, pero se anticipó el zaguero del Trujillo. Se la lleva ahora el Extremadura otra vez más. Moy para Asan. Asan el disparo. ¡Fuera! Otra gran ocasión. Estaba disparada el Extremadura. Ziki que lo celebra como si fuese un gol. Y bueno, se estaba comentando antes de que al Extremadura le faltaba esa ocasión para meter el miedo en el cuerpo al equipo contrario. La ha tenido en las botas de Asan, pero sigue el 0-0 en el electrónico. Otra vez Jordi buscando el balón largo a esa banda izquierda. Está por ahí Asan, que últimamente se está encontrando bastante cómodo en el encuentro. Busca el balón en largo, pero se fue desviado. Será por la línea lateral, posición por el Trujillo. Se la lleva, era Aparicio. Jugaba el balón en largo y ha sido falta sobre el dorsal 10. No, no era Aparicio, era Juanqui. Hay falta sobre el jugador del Trujillo. Tendrá una otra ocasión más el conjunto local. Y mientras tanto, sin novedades en Salamanca, sigue el 3-0. Sí, ha habido un cambio de Unionista. Se ha marchado Raico Rodríguez, autor de un doblete, y entra en sustitución Chris Montes, pero fuera de eso, ninguna mejoría de la situación de Extremadura. Sigue el 3-0 en el electrónico, allí en Unionista, minuto 81-82 de encuentro. Dispondrá de otra ocasión más el Trujillo, como ya he comentado antes. Chori va a buscar el pase raso para su lateral izquierdo. El balón que todavía no sale despedido. Ahora sí va al corazón del área. Despeja la defensa de Extremadura. La tiene otra vez más Manu Beazo. Va a buscar otra vez el balón en largo. Tiene que salir Sergio con los puños. Puede ser peligroso. El remate de Manzano. Se va alto. Lo buscó correctamente el dorsal número 8 del Trujillo, que tuvo muy buen olfato allí, pero no terminó de estar acertado en el remate. Se vuelve a salvar el Extremadura. Sigue el electrónico a 0 para ambos equipos. Minuto 42 de encuentro, ya le va quedando menos a esta primera parte. Veremos si nos marchamos 0-0 al vestuario. Fue algún cambio de última hora en el electrónico. Lo que sí sabemos es que de momento el Trujillo ha conseguido otro saque de banda en campo propio. Es Manu Baez, va a buscar otra vez más de ese saque de banda. Esta vez despeja Asan otra vez más de cabeza. Ya van 3 toques seguidos de cabeza. Esta vez el que se lució fue Dani Aparicio. Parece un partido de voleibol. Se la lleva al lado, se la retrasa para Mifu. Mifu con Asan. Se anticipa el Trujillo en esa banda derecha. Se trastabilla, era Manzano. Y consigue mantener la posición del Trujillo de ese saque de banda. Bueno, y Ziki avisando a sus jugadores que quedan 2 minutos, que aguanten, que ya no queda nada, que mantengan el 0-0 en el resultado. Despeja Peleteiro de cabeza, precedido por Asani. Moy, que saca una falta, a mi parecer, un poco dudosa. Si es cierto que el jugador del Trujillo le deja el codo, pero no sé, yo vi que los dos jugadores saliendo perjudicados, que perfectamente podía haber dejado seguir el colegiado. Se prepara Ale para poner el balón jugado en largo a esa banda izquierda. Quiere peinar Diego Felice, despeja la defensa del Trujillo. Otra vez más que está siendo un muro ante los acercamientos del Extremadura. El conjunto entrenado por Ziki. Conduce el dorsal número 3, es David Pérez por esa banda izquierda ante la presión de Diego Felice, que fuerza el saque de banda a favor de Extremadura. Balón en largo de Chino buscando a Diego Felice otra vez más. Era el dorsal número 11, el lado que se está moviendo bastante. No está teniendo ninguna posición fija, está abarcando mucho campo y eso está generando muchos problemas a la defensa del Trujillo, que sí es cierto que sigue firme y no concede para nada
ninguna ocasión, no está regalando nada al conjunto local. Está teniendo un juego bastante aguerrido, correcto, sobrio, sin fallo. Me está gustando bastante el Trujillo, la verdad. En ese sentido hay que decir que el conjunto local se lleva la palma. Tenemos una Extremadura que sí es cierto que está siendo más vistoso, pero también está dejando más huecos en defensa. De hecho, si no llega a ser por las dos intervenciones de Sergio, el Trujillo iría ahora mismo con la ventaja en el electrónico. Y llegamos ya al minuto 45 de juego. Veremos si el colegiado deja seguir, da algo de descuento o pita ya el final. Sí, bueno, nos comenta aquí Víctor, nuestro cámara, que como que él daría como mucho un par de minutos, ¿no? Sí, yo creo que también sería lo correcto, ¿no? Teniendo en cuenta que ha habido alguna otra interrupción, pero nada fuera de lo común, ¿no? Sí, es cierto que se ha perdido tiempo, pero no tanto como para dar 3-4 minutos. En caso solo sabremos hasta que suene el pitido que marque el final de la primera parte. De momento tiene el cuero el Trujillo en campo propio. Manu Báez buscando el balón en largo para José Lu. El desmarque puede ser peligroso. Despeja Luis Peleteiro porque la defensa de Extremadura se había hecho un lío. Otra vez más, muchos despejes, muchas pérdidas y recupera Extremadura. La posesión tendrá un saque de banda en el sector defendido por Chino. Inicia la carrera, busca el balón en largo, estaba por ahí en los al número 7, era Pirus, se la lleva. Tiene que retrasar el juego, cambio de orientación para Peleteiro que tiene que evitar que el balón salga, tiene que darle de primera, efectivamente, ese balón salió por banda, será posesión para el Trujillo. Manu Baezo que se toma su tiempo, sabe que está a la primera parte, que nada, le quedan segundos, si acaso un minuto, ya hemos llegado al 46. Se pone a jugar esta vez al centro del campo para su compañero en la zaga, era Dani Aparicio. Ahora tiene el cuerpo más de izquierda, David Pérez juega con Chori, dorsal número 11, muy omnipresente también el dorsal número 11. No, me equivoco, perdón, falla mi Moja, dorsal número 20. Sigue el Trujillo jugando en banda izquierda, Ócar el centro. Se marchó fuera, será posesión para Extremadura. Parece que saque de puerta. Sí, efectivamente, será saque de puerta para Extremadura. Va a poner el balón jugado Sergio. Esta puede ser la última, porque ya hemos llegado casi al minuto 48. Ya tampoco le queda mucho, le quedan segundos, como he comentado antes. Quiere tener una última de Extremadura antes de marchar sobre vestuario. Se la lleva Mifu. De tacón se resbala, mantiene el cuero, el dorsal número 10. Y saca una falta muy peligrosa en el sector izquierdo del campo del equipo local del Trujillo. Esta puede ser una ocasión bastante peligrosa a favor de la Extremadura. El Trujillo, que de momento parece que va a colocar una defensa, una barrera de dos jugadores, porque estaba por ahí José Lu, pero al final serán dos jugadores. Serán Carlinos y Chori quienes ocupen de estorbar el disparo o el posible centro de ya sea Piru o Moy, que son los que están colocados al lado del esférico. Un diestro y un zurdo, veremos en qué resulta esto. Marca jugada Moy, efectivamente, al final es Moy, balón al segundo palo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de la Extremadura! Los jugadores que hacen una piña celebrándolo. Fue Hasan, que estuvo más listo que nadie, vio que ese rechazo era para él, aprovechó, empujó el balón al fondo de las mallas. El banquillo de la Extremadura que lo celebra. La grada de Trujillo que se acaba de decir, obviamente, al final del campo ha marcado el equipo visitante. Gol, 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 gol. Y con esto acaba la primera parte. Como ya he dicho antes, marcó Hasan 1-0 a favor de Extremadura. Nos vemos en el descanso. Hasta la próxima.
Julián García del Guadiana, recordemos, de momento gana Extremadura 0-1 con gol de Asa en el minuto 47 al filo de la primera parte. De momento no alcanzo a apreciar ningún cambio en ninguno de los dos equipos. En el Trujillo siguen los mismos 11 jugadores que saltaron en la primera parte. Y en el Extremadura parece que también que no ha habido ningún cambio. De todos modos, ya durante la transmisión de la segunda parte os lo comentaré con más claridad, porque hay jugadores que por su posición no alcanzan a distinguir bien el dorsal, pero en principio no ha habido ningún cambio en ninguno de los dos equipos. Bueno, y ya que aprovechando para comentar, el primer equipo al final ha perdido 3-0. No se ha movido al marcador, derrota dura para el primer equipo, que suma un punto de 9 posibles. Inicia la segunda parte aquí en Trujillo. El conjunto local que quiere reponerse y buscar el empate, pero recupera rápidamente el conjunto entrenado por Ziski. Va a buscar el cambio de orientación a Piru en esa banda derecha. Despeja el conjunto azulgrana, defensa de la Extremadura. Otra vez más la tiene Piru en banda derecha. Inicia la carrera contra David Díaz, puede ser peligrosa. Sigue Piru, se trata Villa, se quiere sobre sí mismo. Juega con Chino otra vez más. Intenta buscar la falta a Chino, pero no lo consigue. Pierde el cuero de la defensa del Trujillo. Y ahora sí consigue Chino la falta. Otra ocasión peligrosa para el Extremadura, que nada más iniciar la segunda parte. Quiere buscar el segundo. Y bueno, para los que estén viendo el partido, pedimos disculpas por el tener la visión un poquito limitada, pero bueno, para quien haya estado en el estadio de Trujillo sabe cómo es. Si no, hay como una especie de pilares, entre comillas, sujetando el techado, y alguno que otro caen en la trayectoria de la cámara, así que bueno, no podemos hacer nada, pero estamos acostumbrados al campoito, o sea que tampoco es mucho problema, por desgracia. Veremos quién, parece que va a ser Moy, aunque también se coloca Viro. Efectivamente, al final va a ser Moy, centro al segundo palo, despeja la defensa del Trujillo. Será saque de esquina, un Moy que parece que ha buscado una jugada similar, porque recordemos que el 1-0 vino después de un centro al segundo palo en una jugada a balón parado bastante parecida. Será saque de esquina, se colocan Moy y Piru para iniciar la jugada, esperando a que el recoge pelota le ceda al esférico. Y Ziski dándole orden a Moy de que se espabile, que si saque, que saque rápido. Se colocan todos los jugadores en el segundo palo, marca jugada, centro al punto de penalti. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de la Extremadura! Marcó el segundo Javi Chino en un córner puesto medido al punto de penalti. Llegó el lateral de Extremadura para rematar el balón dentro de las mallas. Otro gol más de Extremadura, balón parado que suma otro gol más al electrónico. Minuto 50-49 de encuentro. Trujillo 0, Extremadura 2. Se vuelve a aumentar la ventaja del conjunto entrenado por Ziski. Inicia el juego del Trujillo, que no quiere quedarse atrás, quiere reducir la diferencia. Ese 2-0 duele, es normal, están jugando en casa. Recupera el conjunto local, el centro del campo, se la lleva a Chori, va a buscar el cambio de orientación a la banda derecha, pero se anticipó Peleteiro, sigue teniendo otra vez Manzano. Recupera el conjunto azulgrana, es Piru. Sigue en la banda derecha, tiene que retrasar el cuero, ese balón es efectuoso, tendrá la posesión el Trujillo a través de saque de banda. Se dispone el dorsal número 3, es David Pérez a iniciar la jugada, se la cede a Chori, va a buscar bala después a Chori, pero se anticipó, el dorsal número 6 era Reverte, se la tiene ahora el conjunto local otra vez, la frontal del área, tiene que despejar la defensa de la Extremadura y al final controla del cuero Sergio, que probablemente mandará el balón al gol.
Balón en largo, era para Asan. Rasita podía haber sido peligrosa. El dorsal número 4 de Extremadura que protege el esférico. Tiene que jugar para Reverte. Balón en largo buscando a Piru. Se encuentra con el balón al lado y falta de Piru en el salto. Balón para el Trujillo. Otra vez más buscando un cambio de orientación. El Trujillo a esa banda derecha. La está cargando últimamente mucho. Se encima Peleteiro y Mifu. Recupera el cuero el Trujillo que saca un saque de banda. Inicia la jugada. Esta vez Moja en la banda derecha. Despeja la defensa del conjunto entrenado por Ziski. En la pelea Diego Felice que puede llevarse el cuero. Se anticipa. Era Manzano parece ser. Sí. Jugaba con Carlino, sigue teniendo el cuero del Trujillo, no era Merdón, era David Pérez, sigue la jugada del Trujillo. Dicen que José Lu está fuera de juego, no hay nada, José Lu la internada dentro del área, puede ser peligrosa. La gran anticipación de Ale que manda el balón a saque de manda, y ojo porque se duele, Se duele Ale de un golpe de la rodilla, el árbitro que rápidamente para el juego, parece que se ha hecho daño, se le ha quedado la rodilla, se le ha quedado parece la rodilla que inmóvil. Se duele el jugador de Extremadura, esperemos que no sea grave, pero parece que va a tener que ser sustituido. De momento Cogea parece que va a mantener, se va a quedar en el terreno de juego, pero ha habido un momento en el que parecía grave. Por suerte no ha sido nada. David Pérez evitando que salga, pero no lo consigue. Tendrá otra vez más el cuero de Extremadura ese saque de puerta. Y pondrá un saque de puerta Sergio que manda el balón esta vez a la banda derecha. Al final se queda en el centro del campo. Despeja el Trujillo. También hace lo propio Peleteiro que estaba fuera de posición para achicar aguas. Recupera al lado y falta sobre el jugador de la Extremadura. Ziki dando órdenes como siempre. No se ha callado en toda la primera parte y parece que la segunda va a seguir igual. Balón largo a banda derecha buscando la jugada al primer toque. La tiene Chino, autor del 2-0. Balón centrado, despeja la defensa del Trujillo. Pero ojo porque el peligro no se ha acabado. La recupera Asan y falta del jugador de la Extremadura. Balón en largo de Trujillo que no ha perdido nada de tiempo. La controla Carlino. Juega con José Lu, la para con la zurda. La tiene ahora Manzano. Va a buscar el disparo Manzano. ¡Oh! Otra gran intervención de Sergio, que está haciendo lo mejor de Extremadura. Ya evitó en la primera parte 2 goles. Vuelve a evitar esta vez otro. Gracias a él, el conjunto entrenado por Ziki está consiguiendo mantener el marcador a 0 del Trujillo. Balón colgado al punto de penalti, se desviaba, despeja. No despejó, fue un remate defectuoso. Al final sí fue banda para el Trujillo. Despejó la defensa de Extremadura. La pelea José Lu juega con David Pérez. La sigue manteniendo el número 3 del Trujillo en la presión ante Asan. Busca el centro y saque de esquina. Se prepara Chori, va a buscar la jugada ensayada, levanta los dos brazos, probablemente lo ponga al punto de penalti. Efectivamente, el remate se marcha desviado. No va a dejar que salga Mifu. Al final recupera Moja, el centro de Moja, al final no, amaga. Sigue Moja que se trata Bella. La aguanta Moja, va a buscar el centro, al final no, sigue la internada de Moja. Saque de esquina para el Trujillo.
Marca otra vez más jugada. Chori se prepara. Golpea el esférico esta vez al segundo palo. El peje de Sergio que se la jugó mucho. Se libera el peligro a la defensa de la Extremadura. Esa salida en falso de Sergio pudo causar mucho peligro al conjunto. Esta vez azul la tabla que viste de negro. Pero por suerte para el conjunto decir que ese balón salió por saque de banda. Otra vez David Pérez, el balón, la catapulta, como lo llamamos siempre aquí dentro del área de Ale, que despeja el esférico. Otra vez más, saque de banda sin complicaciones. Despeja el Extremadura, está por ahí Diego Feliz intentando buscar algún rechazo, rebañar algún balón, pero sigue manteniendo el esférico el Trujillo y Javi Chino que despeja saque de banda. Ojalá la jugada trenzada del Trujillo puede ser peligrosa, pero despeja reverte. Ahora tiene Diego Felice que comete falta en la pelea por el esférico. Sigue con el balón de Trujillo, esta vez en mano derecha, buscaba el centro, despeja otra vez Ale a saque de banda. Otra vez el Trujillo buscaba el pase, la lleva Moja, la jugada puede ser peligrosa. Otra parada más del Sergio que encima recibe la falta de José Luis, que estaba con la pierna preparada para buscar el rechace. El Trujillo que se está animando, sí es cierto que se está encontrando con las manos de Sergio, pero está teniendo muchas ocasiones y tanto para Alcántara a la fuente. Cuidado que también está jugando el Trujillo y está teniendo más que una, la está teniendo muy clara y dentro de nada puede abrir una agujero en la defensa de Extremadura y conseguir reducir la distancia. Balón en largo de Sergio buscando apoyo. Recupera el Trujillo, el cambio de orientación. En banda izquierda para Carlino, se va largo, la tiene ahora Chino. Dorsal número 2, inicia la carrera Chino, quiere buscar apoyo en la entrada de Carlino. Recupera el cuero, va a ser balón para el Extremadura, parece. Efectivamente, falta sobre Chino, se atenga para ver si está bien, pero no ha pasado nada. Tendrá el juego de Extremadura y poco porque parece que va a haber una tangana. Están increpándose los jugadores de la Extremadura, pero no se ha quedado nada. Ha sabido el árbitro, el colegiado del día de hoy ha sabido interponerse y evitar que esa tangana se extendiese a los demás jugadores. Será Alado quien ponga el balón colgado al área, amaga con la carrera, ahora sí pone el centro al segundo palo. Ese balón iba demasiado lejos como para causar peligro. Se la lleva Peleteiro con el pecho, tira el autopase Peleteiro, despeja la defensa del Trujillo y quiere iniciar la contra Chori. A buscar el cambio de orientación, ese balón medido, se va un poco largo y al final sale por banda. Recupera el cuero de Extremadura, puede tener una jugada peligrosa. Diego Felice que pelea el esférico, pero se anticipa en jugador del Trujillo y consigue el conjunto entrenado por 5 un saque. No. Fallo mío, era balón para el Trujillo. Era balón para el Trujillo. Era balón para el Trujillo, igual que ahora, que también ha sido un jugador de Extremadura, más concretamente Piru, el que mandó el balón fuera de la línea lateral. Para David Pérez, para mandar el esférico largo y otra vez más saque de banda, esta vez para el Extremadura. Será Chino que ponga otra vez el balón desde saque de banda buscando a Diego Felices al final. Bueno, se marcha otra vez el balón por el lateral, no está consiguiendo ninguno de los dos equipos trenzar alguna jugada. Muchas pérdidas y saque de banda en estos últimos minutos.
Otra vez más Chino, ese otro saque de banda, está viendo mucho últimamente, como he comentado antes. Despeja la defensa de Trujillo, la peinada de Asa que juega con Ale, el pase directo a las manos de Jordi. Y sigue pidiendo orden, no se está quedando callado y con razón, porque el Trujillo últimamente está sabiendo ejercer superioridad sobre el Extremadura. La peinada de Diego Felice se la lleva Mizu, juega atrás, recupera el Trujillo, el caño a Asan, lo celebra nuestro cámara. Recupera Chino rápidamente, despeja balón para que la controle Diego Felice, que se queja que le ha dejado la plancha a uno de los jugadores del Trujillo, más concretamente a Dani Aparicio, que amagó con pegar al jugador de Extremadura y tarjeta amarilla más que merecida para Diego Felice. Dejó el pie, es una entrada de las que duelen. Y así no lo hizo saber el jugador del Trujillo. No se ha quedado en nada, pero tarjeta amarilla para el jugador de Extremadura. No, que no, que se me voy a sentar ahí. Siéntate si quieres. Ya, vale. Ojo a la jugada del Trujillo porque puede ser peligrosa. Recupera Asan, no se entiende con Piru. Recupera Carlinos en la banda izquierda del Trujillo. Quiere buscar el autopase. Piru en la ayuda defensiva. Consigue un saque de banda para el... No sé si es saque de banda o falta, pero el balón para la Extremadura. Sí, ha sido, parece que... Ha sido falta, sí, ha sido falta. Sí le ha decretado el colegiado. No, aquí mejor. Otra vez más Sergio. Colocará el balón con esa pierna izquierda. Buscando apoyo, probablemente la cabeza de Diego Feliz o a lo mejor del lado incluso de Mifu. Balón en largo con un efecto que se está acercando peligrosamente a la línea lateral. Recupera el Extremadura en el centro del campo. Se trata Villarán Moy. Sí, que salta un improperio que mejor nos vamos a reproducir. Ahora es José lo que busca el cambio de orientación a banda derecha para Moja. Está por ahí Peleteiro. Se la quiere llevar Moja, se la lleva Moja. Va a buscar el centro Moja. Menos mal que no había nadie porque eso era gol cantado para el Trujillo. Despejó Chino a córner para el conjunto local. Y vemos cómo va a entrar Manu Mulero para el Extremadura. Ahora veremos a quién sustituye. Probablemente a Moy. Balón colgado. Ojo el remate de Manzano. Dio en el palo el Trujillo, que no está teniendo nada de suerte con las jugadas ofensivas. Otra vez más. Otra ocasión puede ser peligrosa, ¿eh? Hay una entrada ahí. No hay nada. Tocó balón. Tocó balón. El árbitro para mí acertó no pidiendo penalti. Pero sí es cierto que un contacto en el área siempre puede ser muy peligroso. Ojo el rebalón de Sergio. Fuera de juego. Fuera de juego. Yo lo he visto bastante dudoso. No he conseguido apreciar la posición de los jugadores, pero sí es cierto que el Extremadura parece otro con respecto a la primera parte. Bueno, hablan con el delegado, con el línea para que den entrada a Manu Mulero. Veremos quién es el sustituido. Aunque lo más seguro es que se produzca después de... Ah, no, va a ser en esta jugada. Ya se prepara el dorsal número 16 de la Extremadura. Va a ser Manu Mulero quien ingresa el terreno de juego. Y se retira Piru. Hombre por hombre, extremo por extremo, no hay ninguna variación táctica porque más son jugadores de un estilo de juego bastante parecido. Como decimos, cambio en Extremadura. Minuto 19 de la segunda parte, minuto 64 de juego. Se retira Piru y entra con el número 16, Manu Mulero. Ziki dándole órdenes a Sergio de que manda un balón fuerte. Parece que le ha hecho caso. Ojo el codazo que se llevó uno de los jugadores de Extremadura. El colegiado que no lo ve o al menos considera que no era merecedor de parar el juego. La recupera Asan. Quiere jugar. Ojo al balón, puede ser peligroso. Se la lleva
O sea, ya Mifu, ojo a la internada, está solo, jugador de Extremadura, acaba siendo córner. Está creando mucho peligro ahora el conjunto de Ziki. Sí es cierto que ha tenido unos minutos más dubitativos, más flojos en defensa, pero parece que se ha puesto las pilas y ha podido tener otra gran ocasión de peligro. Ojo, la jugada de Extremadura, se prepara Moy para colgar el balón, a ver si tiene otra suma, otra asistencia. Ya lleva 2 en el día de hoy. Sí, 2, porque la del cuarto temporada puede contar. Balón al punto, primer palo, despeja la defensa del Trujillo. La recupera Mifu, que juega atrás sin complicaciones para Sergio. Va a poner el balón en largo, efectivamente, buscando a Diego Felices, que lleva el dorsal número 9. El despeje puede ser peligroso, puede haber gol en propia. No, hubo, no parece que ese balón, no sabemos si ha cruzado la línea. No sabemos si ese balón ha cruzado la línea y más, de cierta posición no se puede ver. Dice el Linier que no ha sido, y es que encima hay uno de los jugadores del Trujillo que parece que es Juanqui dolido en el suelo. La que se ha armado en un momento en el área del Trujillo, un despeje que parecía que no iba a tener peligro. Le ha salvado en la línea Jordi como ha podido y ha estado a punto de subir el tercero al electrónico. Bueno, el banquillo de Extremadura tiene claro, dice que ha sido gol, que ese balón cruzó la línea. Yo como no lo he visto bien, no me voy a meter. Si lo hubiese visto claramente que hubiese sido gol, lo diría, pero es que en esta posición es prácticamente imposible saberlo, ¿no? Al fin y al cabo, exactamente, nos dice nuestro cámara que habrá que ver la repe, ¿no? Vale, en el caso es que es balón para el Trujillo. A ver, Jordi, balón en largo para la peinada de Moja, no consigue conectar con el esférico y cede el balón a la Extremadura por saque de banda. Mira, están hablando ahora con el Linier y dice que no entró el esférico y se van a producir 2 cambios en el Trujillo. Se preparan con el dorsal número 9, Vaquero. Y hay otro jugador, aunque luego lo comentamos, porque tiene Chino el esférico en banda derecha, campo contrario, puede buscar el centro, llega a línea de fondo, pero consigue interceptar la defensa del Trujillo, busca balón en largo, está por ahí Asan en el cuerpo, tiene que despejar la defensa del Extremadura. Efectivamente, recupera el cuero ahora el Trujillo, Manu Mulero, y la falta del capitán de Ale del Extremadura provoca la falta sobre el dorsal número 7, sobre José Lu, cuando van a ingresar en el terreno de juego por parte del Trujillo, Busi y Vaquero. Si es cierto, el partido se está calentando. Víctor, ¿tú cómo lo estás viendo desde la posición de cámara, no? Sí, Que se está calentando. estoy viendo que se está poniendo muy intensa la cosa. Sí, la verdad es que ha habido un par de momentos en la que la tensión se podía cortar como un cuchillo. Pero al fin y al cabo, un partido de tercera, va perdiendo el equipo local 2-0. Ha habido decisiones arbitrales dudosas para los dos lados. Es de esperar. Se preparan Chori y Carlin. Al final va a ser Chori el que ponga la jugada centro. Ojo, eso ha sido mano. Dice que ha sido mano. Era mano clarísima. O sea, sí es cierto que la tenía despejada, pero dado en la mano. Dado en la mano, claro. Lado, ojo porque hay tan ganas, Ojo porque hay tan ganas, Tiene que sacar el colegiado tarjeta. Se puede armar, Se puede armar. ¡Tarjeta roja! ¡Tarjeta roja para David Pérez! Sí es cierto que fue el que inició que Lado no le dio otro gol esférico, pero al fin y al cabo yo creo que la reacción de David Pérez fue desmedida. Tarjeta roja para el dorsal número 3 del Trujillo, que se marcha cabreado al vestuario, y veremos si con esto Maxi reconsidera los cambios. Sí es cierto que yo hubiese sacado más la amarilla que la roja, ¿no? Ya ha sido una decisión un poco exagerada, creo yo. Sí es cierto que hay contacto, que hay tan ganas que el jugador lo busca, pero yo lo hubiese dejado en una amarilla con una advertencia a la siguiente falta a la calle. Pero bueno, al fin y al cabo el árbitro es el que decide, yo soy el que lo dice, o sea que tampoco me puedo meter mucho en ese tipo de decisiones. Lo que sí es cierto que sigue siendo falta a favor del Trujillo, aunque va a ser de mano. Bueno, la afición del Trujillo cabreada, lo entiendo, porque al fin y al cabo acaban de pulsar a uno de tus jugadores en una tangana, pero
No me voy a limitar a esto, no voy a reproducir nada de lo que se está diciendo. Por lo que pueda pasar, ¿no? No vaya a ser visto que no me monetice. Qué tensión. Sí, la verdad, Víctor, es que la tensión se marca en la mente, ¿eh? Sí. Estamos en territorio enemigo. También los guardias civiles. Sí, es verdad, no le hemos percatado de tener los dos guardias civiles aquí. Esperemos que no tengan que actuar, obviamente, esperemos. Marca jugada Carlino, también se encuentra Chori, veremos quién de los dos la pone, va a ser Chori. Balón al segundo palo, el remate fuera. Remate fuera de uno de los jugadores del Trujillo. Era el dorsal número 7. Era el dorsal número 7, José, el capitán. No ha quedado en nada y veremos quiénes son los sustituidos. Parece que uno de ellos es Carlino, efectivamente. Se retira Carlino, sí entra Vaquero. Y mira, ahí va a entrar, también ha cambiado los cambios, no va a ser Buzi, va a ser Antonio. Se retiran Carlinos y Chori, entran Antonio y Vaquero. Y va a ser Buzi el que va a ingresar al terreno de juego, pero con la expulsión, obviamente, Masi habrá cambiado de planes. Y al final el dorsal número 15 que ingresa en el terreno de juego. Pone Sergio el balón en largo, se va frenando conforme iba avanzando metros. Se la lleva Luis Peleteiro, que manda el balón largo arriba como puede. Buscaba la pelea, Diego Felice, pero el balón era sin problemas para el Trujillo, aunque ahora no sé qué ha hecho el Manzano, pero ha regalado el cuero a la Extremadura. Mira, ya me ciqueamos que era para ingresar en el campo. Veremos. Lo más seguro que sea Mifu o Moy uno de los sustituidos. Ojo al contacto de Vaquero con Asan, se la lleva el Trujillo. La entrada clara, peligrosa de Ale. Ojo porque se puede calentar todavía más el ambiente, he visto. Se puede calentar más el ambiente, una entrada bastante dura de Ale sobre como he dicho, sobre el dorsal número 7, sobre José Luis, el capitán. Aunque el que se ha hecho más daño es el jugador del Extremadura. De hecho, han ido en un ejemplo de deportividad dos jugadores del. Sí, efectivamente, el capitán Víctor Real. Bueno, lo que iba diciendo, han ido dos jugadores del Trujillo a preocuparse por él, de verdad. Un gesto de gran deportividad. Mientras van a ingresar en el terreno de juego David Mosquera. Veremos a ver si el Linier le da entrada ahora o espera a que vuelva a salir el balón del campo. El caso es que se prepara Dani Aparicio para golpear el esférico. Veremos si obviamente está muy lejos para buscar un disparo, pero bueno, nunca se sabe. Además, yo siempre soy muy fan de ese tipo de intentos. Ordena a sus jugadores, el número 6 parece que va a buscar el balón al lateral. Antonio, que pone el centro, despeja la defensa de Extremadura. Ahora Diego Felice con la medio chilena, sacando balones fuera otra vez. Aparicio manda el balón en largo, puede ser peligroso el balón en banda derecha, despejó Mifu a saque de banda. Todavía no va a ingresar Mosquera, va a esperar el colegiado a que vuelva a salir el balón por banda. De momento tiene el cuero en Trujillo en banda derecha. Se ve la jugada, se quejan de una falta y efectivamente la pitan. Falta de Peleteiro, que manda el balón fuera y por poco no le da uno de los de la grada. La verdad es que el partido se está tornando gris oscuro, ¿eh? Se está tornando gris oscuro, el ambiente se está enrareciendo mucho últimamente. Y no, hombre, dicen no tocamos la Víctor que vamos a acabar a palos, no creo que sea tanto, obviamente. Pero se está calentando el ambiente y no me gusta nada el rumbo que está tomando el partido, ¿eh? Eso soy sincero. Yo creo que la pausa de hidratación va a servir para calmar los ánimos, porque es que Entrevistas van a ser. la entrevista va a decir, la pausa de hidratación va a ser fundamental, ¿eh? Va a ser fundamental para calmar los ánimos, porque si no, esto se puede salir. Ya están viendo mucho improperio. Los típicos, vaya, no lo voy a reproducir porque yo creo que los que están viendo esto saben qué insultos son. Pero se está tornando gris oscuro, como he dicho antes.
El caso que tiene una jugada de peligro el Trujillo puede ser bastante peligrosa en el pico del área. Ojo porque aquí se puede venir el 1-2. Puede recortar diferencia del conjunto local. Ziki que por poco no se mete en campo dando indicaciones. Balón colgado al punto de penalti, el rebote. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Trujillo en el rechace, Joselu! Remató, rebotó en uno de los jugadores de Extremadura. Se encontró el balón, dijo, si no la meto yo, no la mete nadie. Le dio con toda el alma del equipo local. Coló el balón por la cuadra. 2-1, recorta distancia del Trujillo. Minuto 30 de la segunda parte, 75 de juego. Trujillo 1, Extremadura 2. Y el cambio que tal, no se va... Mira, se va a producir ya el cambio. Se va a producir ya el cambio, ya ha otorgado el Linier. Y van a aprovechar para hacer la pausa de hidratación. Ay. Espérame. ¿No? Bueno, pues yo también voy a aprovechar para beber, que me estoy notando la garganta seca. Y es mejor tener voz para el final del partido. Volvemos después de esta pausa para hidratación. Todavía no ha entrado David Mosquera en el terreno de juego, aunque, bueno, si ya de por sí el asistente había parado el juego, lo más probable es que dentro de nada el jugador del Extremadura ingrese en el terreno de juego. Y bueno, me acaba de informar mi cámara Víctor, que tiene muy buen ojo para estas cosas, la verdad, que acaban de sacar los municipales acaban de sacar a un espectador del terreno de juego. Ya, eso lo tendrán que saber ellos. Yo no me meto, la verdad, porque tampoco he visto nada. Se la lleva, de momento se la lleva Moja, mano derecha. Está por ahí Vaquero buscando el rechace, la pide Joselu. Se anticipa, se enoja el lío de la defensa de Extremadura, despejale. Aunque se la lleva Moja, que la pincha, perdón. Y balón para el Extremadura. Y la mismo que era esperando para ingresar al terreno de juego. Y también se prepara el dorsal número 22, John, para el Trujillo respectivamente. Veremos quiénes son los que se retienen del terreno de juego. Mira, al final va a ser el dorsal número 10 por parte de Extremadura Mifo, el que se retire en favor de David Mosquera. Y luego, como he dicho, ingresa John con el dorsal número 22. Y el que se ha retirado parece que es Juanqui. Ya te digo, no, es Moja. Se retira Moja y entra con el dorsal número 22, John. De momento recupera el cuero en Trujillo, en Manzano. Tiene que abrir ese balón en largo, puede ser peligroso para José Lu, atrapa a Sergio sin problemas. Bueno, partido que parece que la pausa de hidratación ha servido, pero tampoco mucho, ¿eh? Esperemos que esto no se salga de madre. De momento tiene el cuero el Trujillo en campo, pero aunque por ahí está Manu Mulero para recuperar el esférico, se cae el dorsal número 16 de la Extremadura y saca la falta. Antes de nada, yo la verdad, vosotros lo sabéis, que yo en las decisiones
arbitral, soy imparcial. Si tengo que romper una lanza a favor del otro equipo, la rompo. O sea que, más que nada, que entenderme que yo digo lo que veo. Si veo una cosa, que a lo mejor luego me equivoco. Precisamente por eso. Ojo el disparo, por eso es peligroso. Uf. Se la jugó Moy y estuvo a punto de marcar el tercero, ¿eh? Lo que iba comentando, yo digo lo que veo. Está bien tener opiniones distintas, pero yo digo, con todo el respeto del mundo, lo digo más que nada para cubrirme, ¿no? Que nunca viene mal. Sobre todo tal y como se está poniendo el partido. De momento, Jordi manda para banda derecha. Uy, he estado a punto de pinchar el esférico, Víctor. Sí, 7 veces ha venido por nosotros. Vale. Efectivamente, parece que tenemos un imán para los balones, porque nos pasan casi todos los estadios. Recupera el cuero de Extremadura, Chino, que despeja el esférico. Está por ahí lado también Manzano, que gana el duelo aéreo, pero manda el balón directamente a saque de puerta para el Extremadura. Bueno, hemos llegado ya al minuto 80 de partido. Sí, recordemos 2-1 a favor del Extremadura. Repeja la defensa de Trujillo. Se encuentra con el cuero Asan, que la despeja como puede. Ahora Moy, que manda el balón a banda izquierda para Manu Mulero. No consigue hacerse con ella, los 16, pero sigue recuperando el cuero de Extremadura. Hay un jugador tendido en el suelo y el Trujillo que no echa balones fuera. Lo que le faltaba al partido para que se le cantase más. Es Antonio, el cuerpo de Javi. Chino saca la falta. Y Chino que golpea el suelo de rabia. Era una falta que había que hacerse, estaba Asan en el terreno de juego. Sí, es cierto que se podía haber hecho de otra forma y amarilla para el lateral de Extremadura. Bueno, Víctor, tal y como está planteando el partido, lo mismo nos hace falta una escolta, ¿eh? No. Esperemos, no nos va a hacer falta, porque la verdad es que creo que la gente de Trujillo, bueno, que van a ser una afición respetuosa. Muy amable. Sí, la verdad es que nos han recibido bastante bien, pero el sexto sentido me está diciendo que esto no se va a poner muy bien, más bien todo lo contrario. Esperemos que no pase nada, como ya he dicho antes. Mientras se prepara otro jugador del Extremadura para ingresar en el terreno de juego, esta vez va a ser con el dorsal número 14, Marcos Marín. Amaga con el centro, dejó el balón, el peje de puños de Sergio, que directamente sale por la línea de cal a saque de banda. Era el dorsal número 16, Juanqui, quien puso el balón colgado al área. Dejó el balón al área, ese saque parecía más de béisbol, pero al final se lo hizo con las dos manos. Despeja Asan, se la puede llevar Diego Felices, se ha llegado Diego Felices, cambia banda izquierda, se la lleva al lado. Puede ser peligrosa. Inicia la contra el Extremadura. Sigue el número 11. Tiene a su izquierda Manu Mulero. Manu Mulero. El disparo. Atrapa a Jordi. Atrapa a Jordi. Aunque no ha sido falta. Parece que ha sido falta fuera de juego. No, fuera de juego Manu Mulero. Fuera de juego Manu Mulero. Inicia la jugada otra vez más. David Díaz para el Trujillo. Balón a banda izquierda. Buscando al recién ingresado Antonio. Dorsal número 15. Le encima el otro 15. David Moquera. También está por el Chino. A pura línea de fondo. El balón que se sale a saque de esquina. Los tambores de la grada marcando el compás del partido. Se prepara Antonio para marcar jugada y mandar el balón al área. Le golpea el dorsal número 15. Despeja la defensa del Extremadura. El balón que no sale se la queda Antonio encima, lado por lado. Mira, al final sí salió. Sí salió, me tapó la barandilla, la línea de banda. Será balón para el Trujillo. Ahora esta vez es David Díaz quien mande la catapulta, como le hemos llamado aquí siempre. Despeja la defensa de Extremadura, se la puede llevar al lado, pero se la queda Antonio al final, dorsal número 15, bastante activo, juega con David Díaz, va a buscar el centro, dorsal número 4, despeja la defensa de Extremadura otra vez más, la bajada a pecho, Diego Felices, la contra, el árbitro no para el juego, es Manu Mulero contra Jordi, veremos quién es más rápido, va a ser el portero del Trujillo que manda el balón directamente a saque de banda. Y ojo porque hay un jugador de Extremadura tendido en el terreno de juego, ¿eh? Va a entrar Marco Marín y parece que es... Juraría que es Diego Felice. Diego Felice que está tendido en el terreno de juego.
Mientras que Ziki manda a calentar a Marco Marín. Y parece que se duele del dorsal número 9 del Extremadura. Como ya te he dicho, esperemos que no sea nada grave. Parece que tiene un tirón muscular en la zona de los abdominales, efectivamente, el abdomen. Pero nada, parece que se levanta. Sí es cierto que más que en el abdomen es en el pecho. Veremos si puede seguir, aunque si Marco Marín está calentando, que probablemente Diego Felice sea el sustituido. Lo que sí sabemos con ciencia cierta es que el balón para el Extremadura de banda izquierda. Inicia la jugada junto a Azulgrana. Se la lleva al lado que retrasa el esférico para Peleteiro. Va a buscar el balón. Uy, otro despeje peligroso. Esta vez Antonio. Atrapa con las dos manos Jordi. El balón largo de Jordi que se marcha directamente a banda para el Extremadura. Será Chino que ponga otra vez más el balón de saque de banda. Ya van restándose minutos al crono. Ya quedan 4 para que llegara al minuto 90. Veremos cuánto da larga el colegiado. Pero yo espero mínimo 3-4 minutos, ya que ha habido muchas, por desgracia, ha habido muchas interrupciones. También alguna cosa tan gana. Así que no extrañe que dé 3-4, incluso 5 minutos de descuento. Yo lo vería razonable. De momento tiene el cuero el Trujillo. La falta, efectivamente, la falta del capitán de Ali David Mosquera. Ziki, que si no se ha metido en el campo con ese salto, no se ha quedado a micras, no milímetros, a micras. Aunque no es la primera vez, se está moviendo mucho. En ese aspecto me recuerda bastante a Ruiz, la verdad. Un técnico bastante expresivo. Ojo a Juanqui, marca jugada, balón al segundo palo. Tiene que atrapar Sergio, el portero de Extremadura, que evita otra vez más la jugada del Trujillo. Se deja caído en el suelo, tiene que consumir en los máximos segundos posible del crono y mandará otra vez más balón largo, a ver si Extremadura, más que quedarse en el 2-1, a lo mejor encuentra el tercero, quién sabe. Balón en largo del cancerbero del Extremadura buscando a Manu Mulero, recupera Manzano en el centro del campo, juega con Antonio en la banda derecha. Este parece que va a buscar el cambio de orientación, al final no, juega con Manzano otra vez. Juega con Antonio en esta banda izquierda, se va largo, balón para el Extremadura. Van pasando los minutos, llegamos ya al minuto 42. Ya quedan solo 3 para el final de del tiempo reglamentario de la segunda parte y el Extremadura, que por azares del destino ha sacado un saque de banda bastante curioso. Cuando va a entrar Marín en el terreno de juego y se retira, parece que es Asan el que se acerca. Efectivamente va a ser Asan el que se retire del terreno de juego y va a entrar en su lugar Marín. Saca el balón de ese banda Marín buscando a Diego Felice, que parece que ya se ha recuperado. Ojo la plancha de Mosquera, se cae Felice desde el suelo y ha habido contacto, pero va a ser balón para la Extremadura de banda. Bueno. Buenas ahí. Van pasando segundos del crono, llegamos ya. Víctor, ¿por qué minuto vamos? Entrando al último minuto. Bueno, pues minuto 44 de la segunda parte. Y ojo para esta jugada de Extremadura. Llega Marina a poner en juego el saque de banda. Veremos si la cuelga al área o juega cortito. Al final no juega, dejada de pecho de lado. Otra vez Marín va a buscar el centro. Ese balón que salió. Efectivamente, salió por saque de banda. A este partido cada vez le queda menos el Extremadura, que se puede llevar 3 puntos de un campo bastante complicado y falta clara de Marín. Falta clara de Marín sobre José Lu, que están todas.
Será Juanqui que ponga el balón a la banda derecha. Puede ser peligroso el control dentro del área. Se anticipa Chino en tareas defensivas. Va a buscar el balón en largo para Manu Mulero, aunque también está por ahí Diego Felices. Se anticipa la defensa del Trujillo, pero recupera el cuero de Extremadura. Ojo al balón. Era Moy jugando a banda derecha para ahí Mosquera. Le dobla también el recién ingresado Marín. Parece que va a buscar la internada. Al final no. Juega con sus compañeros. El número 14. Pura línea de fondo. Va a buscar el centro. Córner para el Extremadura. Cuando llegamos ya al minuto 45 de la segunda parte, ahora solo queda ver cuánto tiempo se le va sumando poco a poco al cronómetro. Perdón, Ojo al córner, puede ser peligroso. Lo sacan en corto buscando un rechazo y parece que va a ser balón para el Extremadura. Esta vez de saque de banda, aunque muy pegado al banderín de córner. Juega en corto otra vez más. Eso es Juan quien tarea defensiva. Quiere despejar el esférico, lo consigue. Está por ahí Joselu también. Ale. Falta de Ale. El ambiente que se está calentando. Joselu entrepándole al colegiado. Conforme va pasando el tiempo, esto se va calentando. La verdad es que yo hubiese sacado tarjeta, Tengo que romper una lanza a favor de Trujillo. Esa es la tarjeta, corta jugada de contra clara, tarjeta amarilla sin duda. La presión de lado no surte efecto, se la lleva Manzano, va a buscar el cambio de orientación a la banda derecha. Está por ahí uno de los defensas, David Pérez, buscando el rechace, pero la recupera Chino, que inicia la carrera por banda izquierda. Balón para el Extremadura de saque de banda. Y parece que el colegiado ha dado 5 minutos de descuento. Bueno, Ángel, ¿cuáles han sido tus impresiones de esa posición de fotógrafo en la que te encuentras? Bueno, pues sensaciones del partido, no sé, ¿no? Creo que ha habido demasiado conflicto, ¿no? Un partido... Sí, yo también estoy de acuerdo, que está habiendo muchas tan ganas. Sí, no sé, la verdad, desagradable de ver, ¿no? A la hora de ver un partido así, es desagradable de ver porque al final estamos viendo constantemente tan ganas entre jugadores, no estamos viendo lo que es de verdad el fútbol, ¿no? Sí, la intensidad que ha habido en la primera parte que se ha transmitido a otro ambiente. Efectivamente, por lo tanto, bueno, sensaciones del partido no son buenas en ese sentido para nada, la verdad. Bueno, 1-2 es el resultado que ha quedado. Se va a llevar los 3 puntos de la Extremadura. Bueno, pues, quién sabe, todavía no está todo listo. queda partido. Bueno, 5 minutos de descuento, por cierto. Efectivamente. Queda mucho partido, sí es cierto. El Trujillo puede dar el susto porque ya decimos, no es que esté jugando mal, ¿no? Pero bueno, aquí lo vemos. El marcador es el marcador y como bien hemos dicho esta mañana también, el fútbol consiste en marcar goles y eso es lo que te da puntos. Efectivamente, ojo la jugada del Trujillo, que puede ser peligrosa. Busca el cambio de orientación, se anticipa David Mosquera. Recupera el cuero el Extremadura. Quería jugar con el propio Mosquera. Ahora sí, balón en largo. La peinada no llega. El dorsal número 15. Balón para el Trujillo por saque de banda. Juega Antonio con su portero, con Jordi. Va a buscar el balón en largo para Joselu. La peinada rebota en Marín. No ha habido manos, dio en el pecho. El dorsal número 14. Balón para el Extremadura, otra vez más de saque de banda. Otra vez Marín, el balón desde saque de banda. Codazo de Diego Felice, claro. Codazo claro de Felice sobre Manzano. Hace bien el colegiado en pitar falta a favor del Trujillo. Será Dani Aparicio quien juegue la pelota. Marca jugada, va a mandar probablemente el balón a la cocina, al pico del área. Al final no, ese balón se marcha desviado a la banda derecha. Quiere recuperar el cuero de Extremadura. Se llama Manu Mulero de cabeza, la entrega defectuosa. Recupera otra vez más el conjunto local. Ojo porque la jugada puede ser peligrosa. Pone el centro al área buscando a Antonio. Ese llegada al segundo palo, el disparo, el control. Se ha salvado el Extremadura por el canto de una moneda. Se ha salvado el Extremadura por el canto de un duro. Se le da una impresión un poco tosca, pero es la mejor para definir la suerte que ha tenido el conjunto de Friki y el Trujillo, que ha estado a punto otra vez más de empatar el encuentro. Y ojo porque todavía no han dicho su última palabra. Aunque bueno, ahora Joselu no ha estado muy acertado y
entrega el balón a Extremadura al saque de puerta. Ya va quedando cada vez menos. Queda, si no me equivoco, efectivamente, vamos ya por el minuto 49 de la segunda parte. El Extremadura está a nada de llevarse los 3 puntos en su debut. Aquí en este Julián García de Guadiana. Se pone Sergio a jugar el balón en largo, esa banda derecha, donde hay una concentración de jugadores. Uno de ellos, Diego Felices, que busca la peinada. La entrada de Marín sobre Manzano, bastante dura, y eso para mí es tarjeta. Ojo porque se viene Jordi arriba, ¿eh? Va a poner Jordi la falta, esto puede ser peligroso. Puede venir lo mismo el 2-2 que el 3-1. El dorsal número 1 se dispone a colgar la falta. Tiene que retrasar el esférico porque esa falta fue en campo del Trujillo, no en campo de Extremadura. Va arrancando segundo al crono. Ya hemos llegado al minuto 50. Puede ser la última del encuentro. Balón largo de Jordi a la parte derecha del área. No llega nadie el cuero. Balón para Extremadura. Y señoras y señores, aquí parece que se ha acabado el partido. No vamos a avanzar nada de momento, pero todo indica que el Extremadura se llevará los 3 puntos. Marca jugada Sergio, aunque de poco va a servir porque dentro de nada el colegiado va a decretar el final del encuentro. Balón en banda izquierda, despeja la defensa de Extremadura sin miramiento, es lo que había que hacer, es lo correcto, lo deseable. Así lo celebra Ziki. Recupera el cuero, el Trujillo por saque de banda, aunque el árbitro pita al final. Final del partido, el banquillo de Extremadura lo celebra, se lleva los 3 puntos, los jugadores que le han dado todo, también gran partido del Trujillo, la cosa hay que reconocerla. Si no han ganado, han sido por un tal Sergio que ha sido de los mejores de Extremadura, sino el mejor. El Extremadura que se lleva los 3 puntos en su debut. Yo soy Juan José Galindo, me han acompañado en la fotografía Ángel Salguero, en la cámara Víctor Rodríguez, y nos vemos en el siguiente partido. Adiós.